Noticias de la mañana en Blue Radio. 6 de la mañana, 23 minutos. Continuamos con esta emisión de las noticias de la mañana en Blue Radio. Ayer viernes una noticia puso a hablar al país, y es que desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas están anunciando que habrían encontrado los restos del cura Camilo Torres. Recordemos esta figura que es recordada en el país por haber sido de los tal vez fundadores de la guerrilla del ELN. Sin embargo, dicen desde la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que no existe todavía una confirmación definitiva. Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que adelanta estos análisis forenses en las muestras óseas que tendrían ya en su poder desde hace varios meses para determinar si en verdad corresponden al cura Camilo Torres. Salima Feris. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas informó que cuenta con elementos muy sólidos que permiten orientar a la identidad del cuerpo que podría corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo. No obstante, la entidad aclaró que por ahora no existe confirmación plena sobre su identidad y que el proceso continúa en etapa de verificación técnico-científica. Luz Janet Forero Martínez, directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. La solicitud de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en el año 2019. Desde ese momento, en el marco de la búsqueda masiva y relacional, se inició la investigación, la cual ha logrado avances significativos en el proceso, particularmente en los últimos 2 años, como resultado de la contrastación de fuentes, revisión de documentos históricos, testimonios y la combinación de técnicas geomáticas, antropológicas. Frente a la versión difundida por el ELN que aseguran que el cuerpo del sacerdote ya habría sido encontrado y verificada su autenticidad, la directora fue enfática en señalar que la unidad no sabe cómo ese grupo armado llegó a tales conclusiones, ya que siguen en proceso de verificación de la información. Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que ya adelanta análisis forenses y que las muestras están siendo examinadas mediante un abordaje técnico y científico de carácter interdisciplinario con el fin de establecer si corresponden o no a Camilo Torres Restrepo. Salima, muchas gracias. Precisamente en las últimas horas el presidente Gustavo Petro se refirió al tema en su cuenta de la red social X. El presidente dijo que los restos del cura Camilo Torres deberían recibir todos los honores. Dice el presidente en su cuenta: el cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo será respetado y depositado con honores como el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y como fundador de la Teología de la Liberación en el mundo. Sacerdote y revolucionario, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de la red social X. Precisamente para ampliar este tema y para conocer tal vez un poco más de la vida del cura Camilo Torres, hablamos a esta hora con el profesor Rodrigo Torrejano. Él es investigador, sociólogo, especialista en memorias colectivas, y por eso lo saludamos a esta hora de la mañana, 6 de la mañana, 26 minutos. Profesor Torrejano, muy buenos días, bienvenido a Blue Radio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Profesor Torrejano, cuéntenos, por favor, usted que ha investigado sobre la vida del cura Camilo Torres, ¿cuál es la importancia que tiene este nuevo anuncio de que ya se conozca en dónde están los restos? Recordemos, estuvieron perdidos durante muchos años, y que ya se esté reconociendo este cuerpo del cura Camilo Torres y que se encuentre en medicina legal? Yo creo que es un anuncio histórico para el país, por tratarse de una figura tan emblemática como el sociólogo, sacerdote Camilo Torres Restrepo. Camilo, como también denunciaron muchas organizaciones sociales y movimientos sociales, pues fue víctima de desaparición forzada por el accionar del Estado, y en este caso, por tratarse de un hecho asociado al conflicto armado, la aparición de sus restos pues es un mensaje significativo, por un lado en términos del avance sobre la construcción de verdad en el país, pero por el otro lado también porque la desaparición forzada, y en este caso de una figura tan emblemática como ya lo
mencionaba, pues también da la posibilidad de que el país, que la ciudadanía, que la comunidad, en este caso universitaria, porque no resta importancia que por lo menos todos los actores que se han pronunciado sobre la figura de Camilo, pues también refieren a la historia misma de la universidad, y pues será entonces una oportunidad para que la universidad se encuentre alrededor de la figura de Camilo y posiblemente también de una conversación profunda que está pendiente alrededor, por ejemplo, de las implicaciones de la violencia, las resistencias y pues los impactos del conflicto armado sobre la comunidad universitaria, pues a propósito de la figura tan importante del padre Camilo. Profesor Torrejano, ¿por qué no le contamos a los oyentes, a las personas que nos están viendo también a través de YouTube y a través de Ditu a esta hora, por qué es tan importante la figura del padre Camilo Torres en la historia de Colombia, en la historia del conflicto colombiano que ya lleva pues más de 50 años? ¿Por qué es tan importante la figura histórica del padre Camilo Torres? Sin duda, Camilo es la representación de un momento de la historia del país y de una generación que pues se vio, digamos, como en medio de unas circunstancias muy difíciles, circunstancias que inclusive su propia vida van a ser materialización por las decisiones al final de incorporarse a la insurgencia. Pero desafortunadamente Camilo y su figura pues ha estado muy ligada al relato del cura guerrillero, pero Camilo no era solamente eso. Camilo, como también se ha mencionado, como lo mencionó el presidente en su tuit, pues Camilo tiene también mucho que ver con la historia de la sociología, del trabajo social y de las ciencias humanas en Colombia. La participación de Camilo en la conformación del primer grupo docente de la Facultad de Sociología va a ser determinante para poder inclusive entender su relación con la Universidad Nacional. Pero no solo eso, Camilo en su formación impulsó o llevó un debate que inclusive Orlando Falsborda, compañero y colega de Camilo, pues también lo implementó, y era la forma en cómo la academia y la universidad se disponía para transformar el país y para garantizar, por ejemplo, la superación de las brechas de la pobreza. Camilo, antes de involucrarse en la insurgencia, fue entonces profesor, capellán de la Universidad Nacional, también fue director de la Escuela Superior de Administración Pública, participó activamente dentro de la conformación de juntas de acción comunal en distintas partes del país, principalmente en el sur de Bogotá, en localidades como Tunjuelito. Fue además también impulsor de la reforma agraria a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Lincora, donde participó de forma también muy activa en disponer los análisis sociológicos sobre la realidad para poder transformar unas condiciones y unas brechas de desigualdad y pobreza que desafortunadamente el país sigue teniendo en su haber. Y en ese sentido, entonces, Camilo no solamente está relacionado con el relato de la conformación insurgente en Colombia, sino que pasa también por la necesidad de poder entender el país y digamos, parte de su producción académica tiene que ver con eso. Sí, profesor Torrejano, hay una posibilidad de que los restos del cura Camilo Torres lleguen a la Universidad Nacional y de pronto sean dejados allí para que sea de pronto se le adelanten estos homenajes como los estaba proponiendo el presidente Gustavo Petro. ¿Usted cómo ve esta posibilidad de que los restos lleguen allí a la Universidad Nacional y pues sean allí depositados? Pues se ha hablado mucho al respecto en las últimas horas. ¿Usted cómo ve esta posibilidad? Pues se volvería tal vez un sitio de peregrinaje para las personas que lo recuerdan. Así es, no serían los primeros restos que se dispongan en la Universidad Nacional. En la capilla Cristo Rey de la universidad, fundada en la década del 50, hoy reposan los restos del profesor Orlando Falsborda y la profesora María Cristina Salazar. Adicionalmente, al interior de la capilla Cristo Rey, en el lado lateral del altar, está dispuesto una urna fúnebre para Camilo Torres desde la década de los 70. Entonces no sería, digamos, la primera vez que los restos de una figura emblemática para la universidad, pues digamos, como se dispongan en su interior. Adicionalmente, la Universidad Nacional, con tantas capas de sentido que tiene, es un lugar de memoria donde habitan distintas prácticas conmemorativas de peregrinación,
En mi tesis de maestría logré identificar que son 125 lugares de memoria entre placas, murales, monumentos, en este caso pues también tumbas como la del profe Orlando Falsborda. Camilo Torres tiene en su total al interior de la universidad aproximadamente 14 lugares donde se dispone recordar su memoria. El que la universidad reciba sus restos, como se ha propuesto, pues por eso lo mencionaba al comienzo, puede ser la oportunidad y la posibilidad para que la comunidad se volque a dar el debate profundo sobre cuál ha sido la implicación de la violencia en su comunidad y cómo también poder construir un escenario de memoria donde todas estas memorias tengan un lugar y donde se pueda también dar un diálogo sobre la necesidad de la paz, porque creo que Camilo en todas sus intervenciones públicas siempre insistió en la necesidad de construir transformaciones sociales que llevaran a la construcción de la paz a través de un cambio radical en la sociedad colombiana. Bueno, pues sí, señor, tiene razón. Esta es una de estas figuras pues históricas en la cultura colombiana, el cura Camilo Torres, que recordemos en las últimas horas se conoció que sus restos estarían en medicina legal y ya estarían siendo identificados. Profesor Rodrigo Torrejano, muchísimas gracias por estos minutos, investigador, sociólogo, especialista en memorias colectivas. Muchas gracias por estos minutos aquí en Blue Radio. Que tenga buen día. Lo mismo, buen día. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más noticias.